El brillante futuro de la energía nuclear se ensombreció considerablemente en las primeras horas del 28 de marzo de 1979. La unidad 2 de una central nuclear cerca de Harrisburg, Pensilvania, llamada 3 Miles Island, inició por accidente un peligroso proceso de fusión del núcleo. Since I was first apprised of this problem early yesterday, we have activated state health and environmental experts and called immediately upon technicians from the Nuclear Regulatory Commission, the United States Department of Energy, as well as other private sources. En 3 Miles Island ocurrió una fusión accidental del núcleo. Esto sucede cuando durante cierto tiempo se pierde agua en la refrigeración. Aunque no haya fisión, la reacción continúa y produce tanto calor que funde las barras de combustible. Funde también toda la cubierta metálica y lo hace desde el fondo del reactor. La catástrofe de 3 Miles Island fue un desastre que perjudicó la imagen de la industria nuclear. Aunque el escape radiactivo fue escaso, el suceso desató el temor público hacia todo lo relacionado con la energía nuclear. Después del accidente, el gobierno inició un plan para mejorar la seguridad del personal de las centrales. Hizo además cambios en las salas de control. La forma en que había sido diseñada la sala de control no facilitaba la respuesta ante un accidente. Había controles que cuando estaban en rojo significaban una cosa y cuando estaban en verde otra. Y había controles que hacían justo lo contrario. No habían sido diseñados para ayudar al personal en una situación de crisis. Pero en abril de 1986, el temor público hacia las centrales nucleares quedó justificado. En Ucrania, entonces una república de la antigua Unión Soviética, el reactor de la central de Chernóbil explotó durante una prueba rutinaria. El área de emisión radiactiva fue 1.700 veces mayor que la de 3 Miles Island. Y el número de personas expuestas fue 200 veces mayor. 30 de ellas murieron y 209 recibieron tratamiento por exposición intensa a la radiación. Lo de Chernóbil fue una auténtica catástrofe. Generó muchas dudas acerca de la energía nuclear. Fue un duro golpe para Rusia y desde luego para Gorbachov, y probablemente contribuyó al desmembramiento de la Unión Soviética. Chernóbil fue una dura lección para los diseñadores de reactores y para el personal de seguridad, pero el problema de una fusión del núcleo no es el único al que hay que enfrentarse. Incluso el transporte rutinario de residuos nucleares producidos por las centrales y por otras fuentes tiene sus riesgos debido a la continua emisión de radiactividad. Las barras de combustible usadas son peligrosas durante cientos de miles de años. Miles de millones de litros de residuos nucleares procedentes tanto de fuentes militares como comerciales permanecen en instalaciones subterráneas. Gran parte de ellas tienen fugas que llegan a las aguas subterráneas. Los científicos debaten los efectos potenciales de la contaminación en la salud pública. Las autoridades están también preocupadas acerca de la seguridad de las centrales nucleares. Se han tomado medidas para impedir el robo de materiales radiactivos. Estos materiales, en manos de terroristas, por ejemplo, pueden ser utilizados para construir un dispositivo contaminante. En principio, no se necesita una bomba para propagar radiactividad. Uno puede subir a lo alto de un edificio y arrojar al viento polvo radiactivo. De esa forma se esparce. Un ataque radiactivo así no mataría necesariamente a nadie. Sería un ataque con efectos psicológicos y económicos. Los residuos radiactivos esparcidos en una ciudad o en locales públicos, es decir, una de las llamadas bombas sucias, sembraría el terror y arruinaría la economía. Para contrarrestar esa amenaza, los científicos tuvieron que desarrollar nuevas formas de detección de fuentes radiactivas. La radiación es algo que nos acompaña constantemente. Parte de ella es nociva. Otra se produce de forma natural. Los científicos han desarrollado métodos para detectar la radiación en cualquiera de sus formas. En 1928, Hans Geiger, junto a un compañero, creó el contador Geiger-Müller. El contador Geiger es un aparato que mide el ritmo de la desintegración radiactiva. El núcleo del contador Geiger es un tubo relleno de gas que puede conducir la electricidad. Adquiere capacidad conductiva cuando es ionizado por una partícula emitida por una fuente radiactiva. El gas completa un circuito eléctrico y el contador Geiger amplifica la señal, produciendo un salto en la aguja y un sonido.
La siguiente generación de detectores de radiación la constituyen también unidades portátiles, pero están a años luz del contador Geiger, los Radscout. En la parte frontal del equipo hay un cristal puro de germanio, que es el que mide la radiación gamma, los rayos X. Está al final de este tubo de plata. El recubrimiento exterior del prototipo impide que sufra daños cuando lo movemos por el laboratorio. Los cristales de germanio se utilizaron por primera vez en 1962 para la detección de rayos gamma. Funcionan porque cada rayo gamma tiene una longitud de onda característica, es como su huella digital, y el cristal convierte esa huella en pulsos eléctricos. Para que el cristal funcione adecuadamente debe ser mantenido a una temperatura de 185 grados bajo cero por medio de un refrigerador portátil que lleva en la parte trasera de la unidad. Al principio los manteníamos fríos mediante nitrógeno líquido. Ahora usamos un refrigerador y resultan mucho más fáciles de llevar. No dependemos del nitrógeno líquido que acaba agotándose al final del día. Dentro del Radscout, un ordenador analiza instantáneamente los datos. Cualquier persona, aunque no sea un científico, puede usar el aparato e identificar el origen de la radiación, así como determinar si existe una amenaza real o si es una fuente radiactiva natural. Pero el Radscout no es el único medio para detectar una amenaza radiactiva. Los científicos utilizan la misma tecnología nuclear con la esperanza de ofrecer protección. En la Global Marine Terminal de Nueva Jersey, la inspección aduanera se encarga de examinar todos los contenedores que van a ser transportados por camiones de 18 ruedas. Los contenedores proceden de todo el mundo, y un número sorprendente de ellos llevan materiales radiactivos. Se les hace pasar por puestos de detección que funcionan como gigantescos contadores Geiger. En un día cualquiera, en esta terminal en particular, comprobamos unos 500 contenedores. En los días más ajetreados, son 600 los que pasan por aquí. Probablemente 4 o 5 de ellos al día presentan radiación. Cuando uno de ellos da positivo y suena la alarma, los agentes de aduanas dirigen el camión a un segundo puesto para realizar otra inspección de radiactividad. Esta medida es necesaria porque los puestos son tan sensibles que incluso detectan niveles muy bajos de radiación que en algunos casos se produce naturalmente. Es muy frecuente que los azulejos, la cerámica, la basura del fondo y otros objetos así den señales de radiactividad. Estas cosas tienen una radiactividad natural de bajo nivel, pero es bueno que nuestros sensores puedan detectarla. Usando un equipo de detección automático, el puesto de aduanas está equipado para comprobar la carga de un contenedor. Los agentes inspeccionan además una carta visual de radiación llamada espectro. Nos da la indicación que vemos en la pantalla. Nos dice exactamente qué fuente de radiación es. Luego usamos la información, las dos informaciones electrónicas. Así nos hacemos una idea del riesgo y de la posible amenaza de los contenedores. Aquí está el camión. Mira si está justo en el centro, por aquí encima. Los agentes de aduanas utilizan un detector portátil para realizar las mediciones, y si las señales son demasiado débiles o no son concluyentes, se rompe el sello de aduanas para realizar una inspección visual. Vale, nos dice que hay un isótopo desconocido. Tendremos que abrir el contenedor. Tienes que romper el sello. No tenemos más que coger una cizalla y cortarlo. Guardamos el sello y ponemos otro de aduanas cuando terminamos.